Luis Garicano, bienvenido y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en el podcast del Liberal. Luis tiene un impresionante currículum académico. Es licenciado en Ciencias Económicas y Derecho por la Universidad de Valladolid, doctor por la Universidad de Chicago y máster por el Colegio de Europa de Brujas. Ha enseñado en los centros más prestigiosos del mundo, como la propia Universidad de Chicago, Columbia, la London School of Economics, y ha firmado investigaciones sobre la economía del conocimiento que ahora son de obligada lectura en cualquier curso de posgrado sobre organización empresarial. Con todo esto quiero decir que Luis es un economista brillante, pero tiene además una fuerte vocación de servicio. En sus días de estudiante en Valladolid fue miembro del Consejo Social y decía que su programa único era introducir la evaluación del profesorado. ¿Lo conseguiste o hubo que esperar un poco? Creo que todavía estamos en ello. Todavía estamos en ello. Bueno, luego pasó una temporada por la Comisión Europea donde tuvo ocasión de vivir los orígenes del euro y por eso mucha gente le decía qué suerte, Luis. Pero él no estaba muy de acuerdo porque le tocó armonizar los índices de precios y me contaba hace unos años que aún recordaba con angustia aquellas reuniones eternas en las que se analizaban las encuestas de presupuestos familiares para ver qué ponderaba la calefacción, la comida y calculaban todo, en fin, que se aburrió como un oso y se fue a Chicago y se metió en la clase de Gary Becker y allí ya nos aburrió. Allí las pasó canutas porque Becker era un hueso y si te ponía un 3 eras feliz, recuerdo que me decías. Sí, sí. Luis Saqué alguna vez la mejor nota de la clase con un 3. Sí, sí. Era una fiera. Pues Luis aguantó de todos modos el tirón, se doctoró y empezó a dar clases y a realizar esas investigaciones que he comentado antes. Pero ya digo que la vocación de servicio lo puede y cuando en 2009 el entonces director de FEDEA, Pablo Vázquez, le propuso incorporarse al blog Nada es Gratis y participar en el debate sobre política económica de España, pues aceptó encantado. Aquello era una novedad, casi una extravagancia. En aquel momento la opinión pública seguía dominada por los colosos del papel, El País, El Mundo, el ABC, y qué podía pintar un humilde blog, pero resultó que mucho. Nada es Gratis se convirtió en un fenómeno y las críticas independientes y bien argumentadas que en él vertían, pues Luis, Jesús Fernández Villaverde, Javier Díaz Jiménez y otros, pues les granjearon primero la enemistad del PSOE y a continuación la enemistad del PP. Así fue como Luis acabó en Ciudadanos, en donde Albert Rivera le encomendó el proyecto económico de la formación con una única condición. Le dijo, vamos a tratar a los españoles como adultos. Visto cómo han evolucionado las cosas, no sé yo si es la mejor estrategia electoral, porque vivimos tiempos de maximalismos. Inicialmente dominaban los de izquierdas, pero ahora se han puesto de moda los de derechas, con Donald Trump a la cabeza, y precisamente por ahí quería yo empezar esta entrevista. ¿Qué te parece el presidente de Estados Unidos? De acuerdo con los manuales de economía, se está cargando su economía o las primeras medidas. ¿Qué opinas tú en general? Bueno, yo creo que había una sensación en Estados Unidos de que había algunas cosas que había hecho la administración Biden que habían sido muy erróneas o que se habían llevado demasiado lejos. Básicamente el control de fronteras había desaparecido y habían entrado muchísimos inmigrantes ilegales. Había el problema del wokismo, digamos, los excesos del pensamiento de la diversidad, etc. Había habido una inflación muy fuerte, había habido un descontrol del gasto y entonces eso le dio una oportunidad a Trump de entrar. Yo creo que tuvo una muy buena oportunidad de haber hecho esas tres cosas, haber controlado las fronteras y la migración, haber restaurado un poco el tema de la libertad de expresión y de todas estas cosas, del wokismo, digamos, y haber controlado el gasto público y haber tenido una presidencia exitosísima, 4 años, echado a la Bartola. En su lugar, pues está haciendo unas cosas absolutamente demenciales, ¿no? Antes de ayer una entrevista en Fox en la que hablaba con total tranquilidad y durante un tiempo extendido, no era broma, de que Canadá tenía que ser el Estado 51 de la Unión. Claro, tú a Canadá le ofreces un trato en el que le pides más de esto y le das más de aquello y Canadá puede sentarse a negociar, pero le dices, oye, quiero anexionarte y ya te has granjeado la enemistad de todo el espectro político canadiense desde la extrema derecha a la extrema izquierda.
¿Eso qué sentido tiene? Ninguno. Y eso es tema comercial, pero va mucho más allá del tema comercial, porque está suponiendo que esta sensación de que Estados Unidos está absolutamente fuera de control está asustando a todos los aliados tradicionales, a Japón, a Corea, a Australia, Nueva Zelanda, Canadá, a la Unión Europea, a Inglaterra, y está haciendo que todos nos tengamos que poner las pilas. Por ejemplo, una cosa extraordinaria es que el ministro de, vamos, un político danés el otro día diga, oye, nosotros no podemos usar los aviones de caza americanos porque nos pueden apagar. Claro, eso en la vida se le había ocurrido a nadie que Estados Unidos te podía pagar un avión de caza si te lo vendía. Entonces, ahora de repente, toda esta idea francesa de la independencia europea y tal, ahora en militar, ahora tiene todo el sentido del mundo y en ese sentido ha creado pavor entre los aliados. Entonces, yo te destacaría estos dos temas, bueno, tres quizás. Hay un primer tema que es el comercial, que creo que es un gravísimo error. Creo que, aunque es verdad que un Estado grande puede abusar de uno pequeño, por la vía comercial, también es verdad que las cadenas de valor están muy integradas y que las empresas van a sufrir mucho los altos costes de aluminio, de acero, etcétera, cuando hacen coches. El segundo es el que te decía del tema de defensa, que me parece muy preocupante. Y el tercero es el tema interno, institucional y de libertad de expresión, que bueno, en vez de ahora, como él decía, que iba a volver la libertad de expresión, ahora hay mucha menos libertad de expresión que antes. O sea, realmente la gente de Estados Unidos ahora está muy asustada porque te puedes meter en un lío diciendo cosas, ¿no? Cosas que en Estados Unidos nunca eran imaginables, ¿no? Entonces, me parece que es una persona muy negativa para económicamente y políticamente para el mundo. Tiene una ventaja marginal, o bueno, para Europa, que es que, bueno, por lo menos en Europa nos hemos puesto las pilas, ¿no? Jan, justamente de eso quería hablar, porque el tradicional dilema este de Paul Samuelson, cañones o mantequilla, que en realidad por lo visto lo cogió de Goering. Esto se ha reformulado ahora como drones o pensiones y dando a entender que los europeos disfrutamos de un estado del bienestar tan generoso porque le hemos endosado la factura de la defensa al amigo americano. Hemos estado abusando de los Estados Unidos en ese sentido y tiene razón Trump cuando dice ya está bien. Sí, Estados Unidos lleva ya desde Obama diciéndonos que tenemos que gastar más en defensa, y es verdad que en este momento Europa y España, por ejemplo, a Europa le cuesta muchísimo montar cualquier operación, por ejemplo, aérea, no tenemos ninguna capacidad para montar, ¿no? Entonces, sí, nos hemos estado aprovechando, de eso no hay ninguna duda. Estados Unidos está pidiendo durante muchos años que invirtiéramos más en defensa, nosotros nos hemos negado, o hemos hecho como que sí, decíamos que sí con la boquita pequeña, que esos Sánchez, Scholz en Alemania son expertos en decir sí, no se preocupe, y luego no hacer nada, ¿no? Tenemos un plan, sí, seguro. Y la razón es que efectivamente no queremos hacer ese recorte del estado de bienestar tan mastodóntico que hemos construido en Europa, ¿no? En España, en Francia, el gasto del Estado ahora mismo está casi en el 60% del PIB. Claro, hay una parte de la economía que está soportando todo eso, que cada vez es más pequeña y cada vez tiene que soportar más a medida que la población envejece. Es muy difícil introducir este recorte. ¿Puede ser que nos sirva para ponernos las pilas? Podría ser. O sea, en el caso de Inglaterra, han anunciado hace unos días que van a intentar, vamos a ver, reducir el gasto en pensiones de discapacidad que se les había escapado de las manos. Básicamente hay unas tutorías en TikTok, en Internet, para que cualquier inmigrante o cualquier persona que llegue o cualquier inglés tiene que responder las preguntas de una manera concreta y le dan la discapacidad, y luego es permanente y luego pasas toda la vida cobrando el Estado. Han subido en 1 millón las personas en discapacidad en Inglaterra desde el COVID. Sí. Entonces, realmente el hecho de tener que gastar más en defensa ha forzado al Partido Laborista, que ni siquiera, vamos, no se hubiera planteado de otra manera, a tener que reconsiderar esto. ¿Podría ser que en Europa pasara, que empezáramos a reconsiderar cómo funciona nuestro estado de bienestar y que redujéramos el peso del Estado con motivo de todo esto? Ojalá. Pero bueno, lo que no podemos hacer es inventarnos vía deuda el gasto en mantequilla, o sea, no en cañones. No puedes gastar más en cañones sin que el dinero venga de alguna parte. Lo puedes hacer a corto plazo, pero en algún momento tienes que encontrar un hueco presupuestario. Y de momento en Europa nadie está hablando de eso. Y ya que estamos en Europa, Mario Draghi ha publicado un informe bastante pesimista sobre el futuro del viejo continente. ¿Tú compartes su diagnóstico y sobre todo las soluciones que él aporta? Comparto 100% el diagnóstico. Es verdad
que básicamente yo resumiría el diagnóstico español de la siguiente manera. Lo que sucede ahora en Europa es que estamos haciendo una capa regulatoria adicional en el continente, que en la mayoría de las normativas viene vía directiva, que no sustituye a la normativa nacional, sino que la normativa nacional lo tiene que interpretar, con lo cual, en vez de armonizar a nivel europeo, cada normativa nacional es diferente, y luego tienes una normativa regional, y luego tienes o sea, tienes regional, nacional, europea, como mínimo. ¿Qué te sucede? Que estás fragmentando cada vez más el mercado interior europeo y estás incrementando los costes entre países. Draghi decía, oye, lo peor no es lo que nos ponga Trump de aranceles, es lo que nos ponemos nosotros, entre nosotros. Sí. Es decir, claro, tienes una situación en la que el arancel implícito entre países europeos, decía Draghi, es del 45%, mucho mayor que los aranceles de Trump. Entonces, el diagnóstico es correcto, la solución es, oye, vamos a hacer un verdadero mercado único y vamos a eliminar el exceso regulatorio, o sea, la ley de protección de datos, las dichosas cookies, que cada página web tenemos que darle sí o no, etcétera. Esa ley está metiéndoles unos costos adicionales a las empresas enormes, porque tienen que aceptar, tienes una normativa regional, tienes un sistema de protección de datos regional, tienes un sistema de protección de datos nacional y un sistema de protección de datos europeo. Claro, si eres un checo que hace una compañía de Internet y no puedes vender en España porque no tienes cumplimiento de protección de datos de Castilla y León, pues vaya, le hemos hecho un pan con unas tortas. Es un desastre, ¿no? Entonces, esa parte del diagnóstico lo comparto también, pero hay otra parte del diagnóstico que es inversión, lo que llama inversión, que es endeudarse más, que yo no creo que sea una solución. Yo creo que él fue primer ministro cuando Italia tuvo un plan del superbonus, un plan supuestamente de estímulo, como llaman estas cosas locas, que había presupuestado en 35.000 millones, que se gastó 220.000 millones, y que fue más que todo el dinero europeo que había, que consiste en que te pagan el 110% de tu renovación de tu casa. Claro, cuando viene el contratista y te dice, te lo hago por 10.000, tú me decirle, oye, ¿no me lo podrías hacer por 8.000? Le dices, oye, ¿no me lo podrías hacer por 20.000? Pues claro, si te van a pagar el 10% más de lo que te cueste, tú cuanto más cueste, mejor. Claro. Y entonces fue una cosa disparatada. Yo creo que esto es lo que termina pasando con estos planes, y lo vemos en España con el kit digital, que tienes empresas que te dicen, oiga, el kit digital son 6.000, yo le creo una empresa a usted para que tenga derecho a un laptop y a un kit digital y me quedo con la mitad del dinero. Y esto ahora mismo está sucediendo, está en Internet por todas partes, ¿no? Sí, sí. Empresas que ofrecen este servicio. Yo creo que esos estímulos son una locura. Y ese dinero, además, vamos a ver, el kit digital, ese laptop lo produce una empresa española. ¿Qué multiplicador tiene sobre la economía española? Cero. Porque ese dinero se va directamente a Dell o a HP o a cualquiera de las productoras de ordenadores mundiales en Estados Unidos o en Taiwán o donde sea, ¿no? Claro, sí. Eso es un poquito llamativo, lo del kit digital, que te llaman una empresa que va a cobrar ella el kit digital, no lo cobra el destinatario final, y le hacen un estudio de SEO o lo que sea y 3.000 euros que se embolsa a la consultora, no sé. En fin. Has sacado el tema de la deuda. Tú tuviste un papel destacado en la aprobación del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. ¿No te parecen alarmantes los niveles de deuda que han alcanzado la mayoría de las economías occidentales? Sí, tengo un libro con Princeton University Press que va a salir en junio. Presentaré en Madrid, espero en algún sitio. En el que verdaderamente el libro, creo que la salida es el 17 de junio, que habla del círculo de crisis, del crisis cycle, del ciclo de crisis que hemos sufrido en Europa. En cada crisis, el Banco Central Europeo ha intervenido, esa intervención ha podido ser necesaria, pero ha creado las condiciones para la crisis siguiente. Y ha dado unos incentivos nefastos a los gobiernos. Los gobiernos realmente no tienen ningún incentivo para cortar esa deuda, para lo que estábamos hablando del superbonus en Italia, lo que estamos hablando del kit digital en España, son cosas que no pasarían si el gobierno estuviera preocupado de tener lo que pedir prestado al gobierno en el mercado. Pero fíjate que Italia de repente se metió 220.000 millones de deuda y no tuvo ninguna crisis de deuda de nada. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo sabe que está el Banco Central Europeo detrás del gobierno italiano. Entonces, que el Banco Central Europeo haya estado detrás, digamos, metiéndose cada vez que un Estado tiene un problema, ha supuesto que los Estados se han endeudado de más y ha supuesto
que Europa no tiene los incentivos para tener una unión bancaria, etcétera, etcétera. Entonces creo que, sinceramente, estamos en un ciclo que es peligroso. Claro, y ese nivel de deuda, porque todos los estudios que se han hecho, algunos asociaban los altos niveles de deuda con menor crecimiento, pero realmente no ha habido nada concluyente. Y parece que la deuda sigue y lo que hacen los gobiernos es cuando esto expira, pues la renuevan y se Sí. acabó. Aquí la idea básica de que, mira, el gobierno no es un Estado, el gobierno es una familia, la deuda no hay que pagarla. Y la idea básica es que si tienes, la clave es el R menos G famoso, ¿no? Si el tipo de interés de la deuda es mayor o menor que tu crecimiento económico. Si tu crecimiento económico es mayor, Ya. pues la deuda cada vez es una parte menor del PIB y no hay problema. ¿Qué pasa? Pues que cada vez vemos más claro que G, el crecimiento, G por growth, es más bajo que los tipos de interés y que los tipos de interés reales van a tender al alza y que la deuda se va a convertir, y ya lo vemos en Francia, y lo vemos en más países, lo vemos en España, bueno, lo veremos, ahora no, pero que eso va a hacer que la deuda tienda al alza. Entonces, yo creo que la teoría de que esto es Gratis. gratis, me parece que no es correcta, efectivamente. Aparte de que tiene un coste de oportunidad, es decir, todo lo que hay que gastar en intereses de la deuda es dinero que no gastamos en otras... Sí, sí, la teoría esta que te decía del R-G es que, bueno, que no tiene coste de oportunidad porque tiene recursos sin emplear, pero la realidad es que yo creo que sí que lo tiene y que sobre todo crea un riesgo moral muy grande, que los países, los políticos cuando tienen más latitud para gastar, no se lo gastan de repente en cosas estupendas, se lo gastan en lo que les dé votos. O sea, ¿en qué se va a gastar Pedro Sánchez más gasto en defensa? Hombre, pues si me fuerzan a gastar más gasto en defensa, ¿qué hago? ¿Me defiendo mejor o busco cómo comprar más votos? Pues voy a buscar cómo comprar más votos, subo saldos de aquí, de estas Claro. personas, y no pienso en cuál es mi prioridad defensiva ahora mismo. Entonces, al final, todo termina siendo facilitar a los políticos, eliminar la restricción a los presupuestaria, facilitar a los políticos que hagan juegos, digamos, malabares para comprar votos, ¿no? ¿Y qué hay que hacer entonces? El Banco Central Europeo tiene que salir y decir, bueno, esto se acabó, y crear una alarma general entre los bonistas No, diciendo... yo creo que tienes que leer mi libro, porque eso es lo que Sí, hacemos en el libro. sin duda. Me he leído tus dos Sí, anteriores. este es más académico, pero nuestra idea es que efectivamente el Banco Central Europeo se tiene que ir retirando. Tenemos que crear un sistema en Europa de... Bueno, lo hablaremos cuando saque el libro. Te daré otra entrevista. Pero sí, la idea es que el Banco Central Europeo tenemos que volver a la separación entre política monetaria y fiscal. Y ayer hice un blog en mi blog que se llama Silicon Continent, en el que contaba que esto lo han descubierto los populistas latinoamericanos. O sea, AMLO, Lula, Boric, etcétera, no han hecho políticas monetarias de imprimir dinero, no han intentado pagar las deudas del Estado con el Banco Central, han dejado los bancos centrales independientes. En Perú, que han tenido 8 presidentes o así desde el año 2000, 6 de ellos en la cárcel, etcétera, solo ha habido un gobernador del Banco Central, que es Velarde, no lo han cambiado, porque la estabilidad monetaria todos han decidido que eso era clave. Claro. O sea, de alguna manera han descubierto que aquello que hacía Latinoamérica siempre de imprimir dinero no valía y tenemos que descubrir los demás. Hoy has mencionado a Pedro Sánchez. ¿Qué opinan en la Unión Europea de todos los escándalos que sacuden al gobierno? Lo del fiscal general, Begoña, el hermanísimo. Pedro Sánchez tiene mucha suerte, ¿no? Y es que él ha coincidido en el tiempo, su construcción de una república bananera, digamos, o su intento de construir una república bananera, vamos a ver hasta dónde le permiten los españoles, ha coincidido con el auge de populismos nacionalpopulistas, de partidos nacionalpopulistas como Orbán, que además son pro-Putin, y luego de Trump, con lo cual, pues la gente es como, oye, ya tengo suficientes líos. Pasa inadvertido, ¿no? Pasa inadvertido en la miasma general. Hombre, una cosa como lo reciente de ir el ministro y el presidente de una empresa española como es Telefónica a Francia a tratar de que una compañía privada francesa cambie su voto en un consejo de administración, pues debería ser un escándalo europeo. Pero realmente, pues él consigue que en el fondo también hay esta idea de que, bueno, estos españoles pues son así y tal,
y no, ¿No preocupa? no tiene el impacto que debería tener, sin ninguna duda. Él consigue ocultarse detrás del el nacionalpopulismo tan peligroso al que nos enfrentamos. O sea, no hay ninguna duda, nadie duda de que Orbán, que es pro-Putin y pro-Trump y pro-Xi, no hay nadie en el mundo que sea pro-ruso, pro-chino y pro-americano, para imposible que sea posible ser todas las tres cosas a la vez, es un peligro mucho mayor para Europa. Entonces, claro, Sánchez en Europa es cooperativo y en España pues le dicen, oye, tú haz lo que tengas que hacer en España. Yo creo que esa es un poco la gran tragedia que tenemos y que en el fondo es culpa nuestra. Quiero decir que al final no es Claro. Europa, somos españoles los que tenemos que resolver nuestros Claro, problemas. la idea esa de que ya está ahí Europa, Europa nos va a salvar, nunca, siempre la idea de los 100.000 hijos de San Luis, ya sean absolutistas o socialistas, está ahí presente en Sí, nuestro inconsciente. totalmente. Oye, pero en lo económico la verdad es que tú dices que tienes suerte, pero España crece más y crea más empleo que nadie en Europa. Vamos como un cohete, como dice el presidente, porque muchos expertos dicen que es un crecimiento en cantidad y no en calidad. Sí, nosotros en el blog, en Silicon Continent, hemos escrito un artículo explicando si España tenía un boom económico o no lo tenía. Yo recomiendo a los lectores que lo vean. Pueden entrar en el blog y darle a traducir si lo quieren en español. Sí, eso. Mi mujer es intérprete, también lo digo. Y es verdad que eso funciona ahora muy bien y ha caído un poco el negocio. El negocio. Pero sigue con Entonces, ¿cuáles son las fuentes de crecimiento español? Son tres. Son claramente el turismo, como siempre, el gasto público, sobre todo el consumo público, y la inmigración. Tenemos más personas, o sea, el PIB es el PIB per cápita por el número de cápitas, digamos, y entonces, claro, el número de personas que hay en España, que está subiendo muy deprisa, ahora mismo somos quizás el país que más emigrantes está recibiendo del mundo en proporción a su población, o uno de los que más, de los dos o tres que más. Entonces, en ese sentido, no hay duda de que eso es un crecimiento extensivo, hay más gente y eso es más producto. Segundo, hay más gasto público vía plan de recuperación europeo y vía es gigante incremento de la recaudación que se ha producido y déficit. Y tercero, la recaudación se ha incrementado porque el IRPF ha subido por la inflación, es decir, porque nos han ajustado los tramos y entonces todo el mundo se ha deslizado hacia tramos más altos sin hacerse más rico, es igual de rico que antes, pero pagas una proporción más. Y el turismo, que sin duda ha crecido mucho. Entonces, estas tres cosas, gasto público, turismo y migración, suponen que el PIB español ha crecido sin que haya crecido el PIB per cápita. Es decir, si miras lo que gana una familia española hoy y lo que ganaba en el 2008, está exactamente igual. Tenemos ese gráfico en nuestro blog. Y ese crecimiento no se ha producido. Pero ¿qué pasa? Que ha subido el PIB total y lo que ha subido es el gasto muy significativamente en pensiones. Entonces, un pensionista ganaba menos que un salario medio en el año 2008 y ahora gana bastante más que el salario medio. Es un país donde se gana más estando jubilado que estando trabajando. Eso es lo que ahora mismo pasa. Porque al final los que votan son los que son, ¿no? ¿Y esto es sostenible? Yo creo que no. Yo creo que el tipo de cambio que se ha producido en España, que es un cambio tan extensivo, que no es un cambio de productividad, España tiene, sin ninguna, déjame que anticipe que tiene dos o tres cosas que son fantásticas para el futuro. Una estructura productiva que no va a ser afectada negativamente por la inteligencia artificial, por el turismo y tal, no se va a sustituir por la inteligencia artificial. Tiene una energía barata y abundante como va a ser la solar, aunque nos estamos pegando un tiro en el pie con las nucleares, y tiene una calidad de vida excepcional, ¿no? Entonces, eso al final supone que es un sitio que va a seguir siendo muy atractivo para la que se mude. Pero yo creo que habiendo visto estas ventajas, lo que está sucediendo en España ahora, que está creando, es pan para hoy y hambre para mañana. Estamos creando todos estos cambios que son de ricos. Vamos a reducir la jornada, vamos a incrementar todas estas prestaciones sociales, vamos a meter todas estas regulaciones extra
en un país que no es rico y que realmente no hace más que alejarse desde la media europea. Estábamos convergiendo Europa hasta el 2008, desde el 2008 nos estamos alejando de Europa. Estos son datos inapelables. Entonces, yo creo que en un país que necesita productividad, que necesita crecimiento, lo que estamos haciendo es enfocarnos siempre en el reparto. Es todo reparto, vamos a repartir más, vamos a quitar a estos para darles a estos otros. Lo que hay que hacer es incrementar el tamaño de la tarta, porque si no, no va a haber tarta para todos. O sea, si la gente, los jóvenes que llevan la carga enorme del Estado sobre sus hombros, se van, porque ven que la pirámide invertida, que las pensiones que tienen que pagar son enormes y tal, y se van yendo la gente más productiva, vamos a terminar con un Estado que no es sostenible. Claro, ¿y qué hay que hacer porque la clave ahí es la productividad, ¿no? ¿Qué hay que hacer para mejorar la productividad en España? Yo creo que hay que hacer lo que recomienda Draghi para Europa. Hay que venir con un informe sobre las 2.000 o 3.000 leyes principales, autonómicas y nacionales, y ver de esas 3.000 cuántas se pueden eliminar. Hay que coger la regulación desde cero, cogerla toda y ver cuándo se puede eliminar. Hay un exceso de regulación enorme, enorme. Hay que facilitar la adopción de la inteligencia artificial por todos los medios posibles, porque eso nos va a ayudar a compensar el envejecimiento de la población, que es el tema más importante. Hay que conseguir recuperar la natalidad, hay que hacer todo lo posible por que los españoles puedan tener hijos, vuelvan a tener hijos. Somos el país. Claro, piensa, cuando me dices si es sostenible, tenemos, si no recuerdo mal el ranking, la 10ª natalidad más baja del mundo y parecida a la 10ª más o menos, contando otros países, contando los chiquitines también, de toda la ONU, la 10ª esperanza de vida más alta del mundo. Entonces, claro, tienes gente que vive más, tienes menos niños, pues al final, y tienes las pensiones de la OCDE, la 2ª o 3ª más alta en tasa de reposición. ¿Cómo se compara la pensión con el salario? Y digo, oye, esto no lo vas a sostener si no te crece la productividad. Por eso digo, la inteligencia artificial es clave, el eliminar regulaciones excesivas es clave, habrá que eliminar muchos programas sociales que no son sostenibles, habrá que llevar las pensiones por una senda más sostenible y habrá que conseguir que todo el mecanismo de extracción de rentas que hemos creado se convierta en ese mecanismo de productividad, porque al final, si un chico joven piensa que entre hacer una oposición y trabajar para el Estado y ser de los que vigilan al que hace inteligencia artificial, da más dinero que hacer inteligencia artificial, o sea, creas una agencia de inteligencia artificial. Se llama la Agencia Española para la Supervisión de Inteligencia Artificial, la ESIA o algo así. No hay ninguna compañía de inteligencia artificial en España, ninguna empresa frontera, ninguna empresa de frontera, nada. Pero tienes unos supervisores, habrá ingenieros que salgan de la carrera y digan, voy a ser el que supervise inteligencia artificial. Bueno, yo lo que quiero es que seas el que la crea. Pero España es experta desde Felipe II, fuimos los primeros que creamos una burocracia enorme, y Anthony Beaver decía que en España la mitad de la población vivía la otra mitad en el siglo XVII. Quiero decir, los curas, más los señores feudales, más los burócratas del Estado, más tal, ya entonces. Entonces tenemos esa tendencia a que haya más gente viviendo de vigilar y de controlar que creando riqueza. El salario mínimo interprofesional ha subido en España el 61% desde que Sánchez gobierna. En términos nominales. Sí, sí, bueno, pero ha subido todo eso, que desde luego no ha habido no sé si ha habido un país en estos tiempos que haya subido tanto. Quizás México. Quizás México, bien, es una gran comparación. ¿A ti qué te parece eso? Creo que, o sea, el tono general. Uno de tus libros era Dinamarca o Venezuela, ¿no? En Dinamarca no hay salario mínimo. Sí, bueno, en los países del norte de Europa, en Suecia no hay salario mínimo, en casi todos los países nórdicos no hay salario mínimo. Es esta idea de que se resuelven los problemas del país de forma regulatoria. Yo les preguntaría a los jóvenes, cuando tienen salario medio en España son 15.000 o 16.000 euros, que es muy inferior al de cualquier país europeo, muy inferior al de Estados Unidos, muy inferior a cualquier país desarrollado, eso les parece que es lo suficiente para vivir. Y van a decir, no, ¿cómo va a ser suficiente para vivir? Y bueno, y les dices, oye, pero ¿sabes que al empresario cuando te paga 16.000 euros le estás costando 30.000? Y la gente no se podría creer. ¿Cómo puede ser? Pues sí, porque
está pagando la seguridad social de la empresa, que tú no la ves, pero la está pagando, luego tú pagas una seguridad social individual y luego hay una RPF. Entonces, toda la forma en la que se cree que vamos a acabar con la pobreza y con tal, que es, oye, empujando desde abajo, no lleva a que la gente salga de una situación tan precaria, porque al final la riqueza no se crea así. O sea, ¿qué vas a hacer? Obligar también a que los salarios medios y los otros todos suban. Es que eso no se puede hacer en la economía, no es posible, no existe ninguna economía así. O sea, eso era de Perón y de eso sabemos a dónde lleva. Entonces, no son soluciones para los problemas a los que se enfrenta España y se ve por el hecho de que nuestros jóvenes están absolutamente contra la pared, no pueden vivir con lo que ganan. Claro, pero bueno, para eso le sube el salario mínimo el gobierno, ¿no? Lo que estamos viendo es que no les ha servido. ¿Por qué se van? Vamos a mirar el salario medio español. O sea, el salario medio español es ínfimo. O sea, la persona media en España está llevándose a casa 16.000 euros al año, que si lo divides, vamos, es que es una cosa terrorífica, vamos, es muy poco dinero. No eres partidario, porque lo has comentado antes, de reducir la semana laboral, ¿no? Lo has llamado un lujo de país rico antes. Sí, soy muy contrario a que un país con el problema de productividad que tiene España se meta en esta idea que es todo reparto. Es todo reparto. No vamos a intentar ser más productivos, no vamos a intentar mejorar lo que hacemos como país, vamos a intentar que nos quedemos como estemos y ir trabajando menos y todos produciendo menos, etc. Hay una teoría loca de que esto va a incrementar la productividad. Sí, cuando eres más productivo... Se lo oí a Pepe Álvarez. Sí, cuando eres más productivo, puedes trabajar menos, pero no por trabajar menos te vuelves más productivo. Quiero decir, esto es a un estudiante. Oye, si en vez de estudiar... Claro, si un estudiante muy bueno solo lo hace en 2 horas, y dice, oye, pues muy bien, pues mejor que lo haga en 2 horas. Y oye, tú trabajas 4 horas, ¿por qué no lo haces en 2? Digo, pues porque a mí no me da tiempo a hacerlo en 2, pues yo trabajo 4. Entonces, simplemente que te digan, pues lo haces en 2, no te va a hacer sacar mejor nota en el examen. Entonces, yo creo que es poner, como dicen los americanos, poner el carro delante de los caballos. O sea, tiene que tirar de los caballos, es la productividad. Si crece la productividad, luego todo lo demás podremos hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos gobernando, yo la impresión que tengo es que estamos gobernando como un país latinoamericano de los antiguos. Ayer escribía en mi blog, en el Silicon Continent, que ni siquiera los países latinoamericanos hacen esto, que hasta Boric y AMLO y Lula y tal tienen un cierto sentido macroeconómico de no gastar lo que no tienen, etcétera, etcétera. En España estamos metidos en una espiral, digamos, que está financiada por Europa, por el Fondo de Recuperación, nos permite hacer estas cosas, pero que nos va a llevar, yo creo, a una economía, pues eso, nos está llevando a una economía muy, muy poco productiva. Has mencionado antes las pensiones. El actual gobernador del Banco de España y exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, dice que con su reforma el sistema español de pensiones ha fortalecido su estabilidad. Su reforma consistió en el mecanismo de equidad intergeneracional, que consiste en subir las cotizaciones. Sí, en eliminar el ajuste dinámico que se había introducido, que lo tienen todos los demás países europeos. Las reformas que se hicieron en Europa para sostener las pensiones fue, oye, yo no te voy a decir si tienes que recortar aquí, tienes que pagar más, etc. Pero lo que tienes que tener es un equilibrio entre esperanza de vida y tasa de reposición y contribución. Y eso tiene que moverse junto. Eso se quitó y entonces se decidió actualizar las pensiones al IPC y meter efectivamente este mecanismo de equidad, que es una parte muy pequeña. ¿Cuál es el resultado que dice el Aging Report de la Comisión Europea, que además viene del Ministerio de Economía español? No son mis números. Es que han subido el 6% a medio plazo el gasto en pensiones en España. O sea, se ha hecho mucho menos sostenible. Siempre puedes exprimir más huevos de oro con más impuestos, con más seguridad social, etcétera, para pagar más contribuciones sociales, seguridad social, mecanismo de equidad, etcétera, para pagar esas mayores pensiones. Puedes. Pero la esclavitud no existe. Y hay un momento en que va a haber jóvenes, y los hay ya, que van a decir, oye, espera. O sea, tú me dices que mi trabajo vale 30.000 y que yo solo me llevo 16.000. O que cuando mi trabajo vale 42.000, yo solo me llevo 23.000. ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a otro país. Yeah.
Y eso los españoles lo han hecho mucho en el pasado. Quiero decir, fuimos un país de migración, la gente se iba, y ahora los españoles de un nivel adquisitivo, de un poder adquisitivo más grande, se lo van a empezar a plantear. Entonces yo no creo que se pueda exprimir sin pensar en la posibilidad de que, oye, el país es muy agradable y está muy bien para vivir, pero la gente diga, oye, yo prefiero vivir en un sitio donde pueda vivir un poquito mejor, ¿no? Oye, históricamente la innovación tecnológica ha sido buena para todo, pero también para el empleo. Pero muchos creen que con la inteligencia artificial no va a suceder lo mismo. ¿Tú qué crees? Que en la inteligencia artificial hay mucho miedo a que destruya empleos, pero bueno, es lo mismo que hacían los luditas, ¿no? A principios del siglo XIX. Yo creo que la inteligencia artificial es la mayor reforma, la mayor innovación y la mayor oportunidad que hemos tenido tecnológica desde que yo he nacido, en los últimos, digamos, en el último medio siglo, por poner un número, los últimos 50 años. Va a suponer que mucho trabajo rutinario intelectual, antes el trabajo rutinario manual que hacían las máquinas, pues se podía hacer que hacían las personas, lo podía hacer una máquina, como los luditas que tú comentas. Ahora mucho trabajo rutinario intelectual, oye, esta hoja de cálculo hay que analizarla y hacer un gráfico y tal, y eso era, bueno, pues coger estas filas, sumarlas, tal, lo van a poder hacer las máquinas. La gran pregunta es cómo de buena va a llegar a ser la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial al nivel que está ahora va a permitir, yo creo que un avance de productividad en muchas cosas, como son los diagnósticos médicos, como son, o sea, una enfermera o un enfermero va a poder diagnosticar enfermedades, un médico va a poder ver una radiografía mucho mejor, porque la inteligencia artificial le va a ayudar a detectar la mancha y saber que hay una mancha que puede ser cancerígena, porque la máquina ha visto todas las radiografías del mundo. Sí. Entonces, va a poder ayudar a que esas profesiones sean más efectivas, a un abogado, hacer el discovery, oye, pues todos los papeles, compruébame este contrato y mira que no hay ningún error usando toda esta legislación. Pues eso lo puede hacer una máquina. ¿Puede hacer una fusión y una adquisición? Ahora mismo no. O sea, una fusión, hay que hacer 1000 pasos, hay que hablar con el juez, hay que hablar con los otros, tal. ¿Pero va a ayudar a reducir el coste y el número de horas de trabajo? Sí. Tu pregunta, ¿eso qué va a suponer para el empleo? A ver, yo creo que va a cambiar radicalmente, que va a afectar mucho al empleo. Creo que en todos los procesos de automatización anteriores, los humanos hemos encontrado qué hacer. Somos humanos, pues oye, desde empleos que han ido surgiendo, uno va por la calle y ve masajistas, peluqueros, uñas, tatuajes, o sea, hay unas cosas nuevas en Internet, los gestores de redes, cosas que hace años eran pequeñas o no se hacían y ahora son enormes. Todo el tema de los coaches, ¿no? Que son gente que te ayuda con tu familia, con tus hijos, con tu empleo, con buscar empleo, con negociar el salario y tal. Entonces, que surgirán muchos empleos que ahora no tenemos ni idea ni que existen ni cómo van a ser. Sí, surgirán. Dependiendo de cómo de buena sea la inteligencia artificial, vamos a tener una serie mayor de empleos que pueden ser afectados. Yo creo que yo diferenciaría tareas de empleos. Yo veo muchas tareas que van a hacer las máquinas, quizás menos empleos, porque esta entrevista que me estás haciendo tú, ¿la puede hacer un robot? Pues sí, ya la puede hacer. Tú puedes haber puesto las preguntas o puedes haber hecho al chat GPT y un holograma tuyo lo podría haber hecho, o un robot me voy a estar preguntando. Pero la gente quiere verte a ti, quiere una persona, quiere un diálogo. Un cura, un domingo, que dice el mismo sermón que dijo el año pasado y que dijo hace 2 años y que dijo hace 3, hace 4. ¿Alguien se imagina ir a la iglesia y que el cura no esté? No. Pero, oiga, esto se podía hacer con un vídeo. ¿Podríamos ver todos la misa del Papa? Sí, pero no, la gente no quiere ver la misa del Papa, quiere ver un cura en persona, ¿no? Entonces, ¿eso qué supone? Pues que hay mucho trabajo, mucho empleo, mucho tal, que supone un intercambio personal. Y yo creo que ese se va a preservar. Y en ese sentido, el empleo va a ser menos afectado que algunas tareas. Yo te pondría un ejemplo de Yuval Harari que me gusta, que es, él decía, oye, hay una comunidad entera en Israel, que son los judíos ortodoxos, que hacen un trabajo que es el mismo que hacían hace 1000 años, que es estudiar el Talmud. Se estudian la Biblia y el Estado les pone una presión para que hagan eso. Ellos son felicísimos, la gente que tiene más felicidad, tiene muchos hijos, y ellos se saben la Biblia y discuten sobre la Biblia con otros, ¿no?
Entonces, ¿esto qué función tiene desde el punto de vista de productividad y tal? Bueno, no tiene ninguna, pero estos señores están haciendo eso y son felices. Bueno, ¿existirán trabajos así en el futuro? Y yo ponía el ejemplo del cura en la iglesia, del actor de teatro, del cocinero, que tienes que ver al cocinero, te tiene que venir a ver la mesa y contarte lo que ha hecho. Y todo eso no va a verse afectado, que va a cambiar el derecho, que va a cambiar cuánto gente tienes que emplear para revisar un contrato, bueno, sin duda. Hay el riesgo grande, por ponerlo de una manera muy extrema, es que el valor de la inteligencia sea cero. Que el ser listo o ser tonto da igual, porque la máquina te va a resolver y lo único que sirve es tu actividad social. Yo creo que no. Yo creo que la inteligencia va a seguir valiendo, que vamos a tener que seguir diciendo a las máquinas lo que tienen que hacer y que al final una fusión, una adquisición, va a haber una serie de abogados que van a tener que negociar entre ellos, no van a negociar las máquinas. Sí van a decirle, oye, asegúrate de que el valor de la empresa que estamos comprando es este, comprueba todos los estados financieros, asegúrate de que no hay pufos, y la máquina eso lo va a hacer muy bien, pero no la fusión. No la fusión. Sí, bueno, hay quien dice que en realidad las máquinas trabajarán y nosotros nos dedicaremos, pues eso, a hacer comentarios del Talmud o lo que sea. Y Yo creo que habrá más. Yo creo que habrá más. Yo la impresión que tengo, uso toda la inteligencia artificial que puedo para aprender y para estar en la frontera y para entender lo que está pasando. Y mi impresión, sinceramente, es que la inteligencia artificial es mucho mejor de lo que la mayor parte de la gente cree. Sirve ya mucho para hacer muchas cosas muy bien. Pero toda la parte un poco creativa o decidir, o sea, si yo cojo un blog mío y digo, escribo un blog como el anterior que he hecho, va a ser un blog aburrido que nadie va a querer leer. O sea, a lo mejor te va a hacer un borrador, a lo mejor se va a parecer a mi estilo, pero no tiene la chispa, la creatividad y el relacionar cosas nuevas, porque al final la inteligencia artificial está escribiendo sobre lo que ya ha habido, ¿no? claro, me gusta mucho ese comentario porque me consuela, ¿no? Que las máquinas todavía no hacen mejor que yo mi trabajo. Y ya dos preguntas, lo que pasa que ya casi sin tiempo, la vivienda. ¿Qué pasa con la vivienda? Es un problema en todo el mundo. Bueno, que hemos ido desarrollando un sistema regulatorio que consiste en que es imposible construir. O sea, yo te preguntaría a ti, que eres un experto y te lo sabes, ¿te acuerdas de en qué año empezó el Madrid Norte? ¿En qué año sería, más o menos? Bueno, 2000. estaba en el balance del hipotecario, aparte de los terrenos, y no, mucho antes, o sea, estamos hablando de los años 80, ¿eh? La Operación Chamartín. Sí, la Operación Chamartín. O sea, fíjate que esto, o sea, España en los años 50, 60, América, Italia, todos los países creaban vivienda, todo meter y tal. España tuvo unos momentos en los años 2000 que creábamos 700.000 viviendas al año. Claro, eso, construir, sacar suelo, etcétera, ha desaparecido. No solo en España, es imposible construir en Canadá, es imposible construir en Australia, es imposible construir en Nueva York, en California. Tú vas a San Francisco, estás en el epicentro, digo para que la gente entienda lo que está pasando en todas partes. Estás en el epicentro, en el sitio más caro del mundo, el epicentro de todo, la inteligencia artificial, de todo. No hay ni un rascacielos. Digo, San Francisco podría ser como Singapur, pero no hay forma de construir nada. Entonces, miremos a Barcelona como ejemplo. En Barcelona se han puesto regulaciones que obligan a que un tercio de las unidades sean para vivienda social, que no te permiten alquilar, que protegen a los ocupas. Bueno, ¿quién quiere construir? Nadie quiere construir. Ha desaparecido la oferta de vivienda. Entonces, ¿qué sucede? Que como no hay oferta de vivienda, entonces suben los alquileres y todos los políticos intervienen y dicen, voy a controlar los alquileres. Entonces todavía hay menos oferta de vivienda, porque entonces nadie quiere, todavía es más peligroso construir. Se te va a meter un ocupa, no vas a poder alquilar, no vas a poder echar y tal. Entonces, ¿qué está pasando? Que no estamos construyendo nada. Estamos teniendo, o sea, hay que mirar cuánto ha subido la población española, cuánto ha subido la población en Madrid y cuánto han subido las viviendas que se construyen. Y no hay, tenemos déficits de millones de viviendas en España. Ahora, no faltan viviendas en León, no faltan viviendas en Orense, no faltan viviendas en Valladolid. Claro, es que hay escasez de vivienda. No, es que la gente quiere vivir en Madrid, quiere vivir en Barcelona. Y desgraciadamente ahora mismo, lo que se llama la España vaciada, en el cuadrante noroeste peninsular, no quiere vivir nadie. Y son sitios que se están moviendo muy envejecidos. Entonces, lo que está sucediendo no es tanto que no hay suficiente vivienda, sino que la vivienda está mal distribuida, que está toda en sitios donde la gente no quiere vivir. La gente se mueve aquí, no se le ofrece una vivienda, suben los alquileres y se interviene. Entonces,
Lo que es una absoluta locura es cómo se está regulando el tema de los ocupas, cómo se está regulando el tema del control de alquileres, cuando lo que hay que preguntar es, oye, ¿qué hacemos para que todo el mundo quiera construir viviendas? ¿Cómo facilitamos que se puedan construir viviendas? Y el gobierno lo que hace es, ¿cómo nos aseguramos que el que construya le vamos a dar de bofetada? Oiga, pues entonces no voy a construir. Entonces es la solución contraria. En Francia, te voy a contar para que veas que esto no está sucediendo en España. En Francia se ha introducido la siguiente regulación. Si tu vivienda no está aislada para el cambio climático, las peores viviendas, que son las F y G, las G las han quitado, las han prohibido alquilar a partir del 1 de enero de este año. Y las F dentro de 2 años, y luego las D, o sea, todas que no están bien aisladas, que se sale aire por las ventanas, no se pueden alquilar. Entonces, de repente desaparecen decenas o centenares de miles de viviendas del mercado. Una persona, una señora que es todos sus ahorros de su vida, aquí le meten un ocupa, allí una persona que tiene una vivienda de 80.000 euros, se tiene que gastar 40.000 en aislarla, no lo puede hacer, la casa se queda vacía. Y, oiga, luego va usted a decir que no hay vivienda, pero ¿qué está haciendo? ¿No? Entonces, lo que te quiero decir es que no solo en España, donde los políticos están interviniendo de una manera drástica en impedir la construcción de viviendas y luego se sorprenden de que nadie quiera construir. En Barcelona te dicen que es que no hay sitio. En Barcelona no hay sitio porque hay montañas. Bueno, en Barcelona les invito a cualquiera que nos esté viendo a que miren el mapa del Prat de Llobregat y vean unas huertas gigantes alrededor del aeropuerto, que en parte era donde querían tener el aeropuerto, pero mucho más allá hay espacio para dar y tomar, para construir. No, es que no se puede construir en Barcelona, no se puede construir en Madrid si está vacía. O sea, todo alrededor, o sea, Madrid, es como un ejemplo a los que nos escuchen. Madrid tiene, el perímetro de la M30 son 5 kilómetros, la M30 tiene 30 kilómetros de perímetro. En Londres, la M25, que es la equivalente, tiene 188 kilómetros. Del centro de Londres a la el radio medio son 30 kilómetros, ¿no? 30 kilómetros de radio. Entonces, claro, o sea, en Madrid podría ser muchísimo más grande, podrías construir muchísimo más y no tiene que haber ninguna escasez. O sea, que yo creo que lo que nos falta es facilitar la inversión, no estropearla. Claro, ya brevísimamente China, ¿te parece que ha descubierto un modelo superior y más igualitario de capitalismo? No, China está en una situación absolutamente desesperada, entrando en un proceso deflacionario con mucho riesgo. Tienen un problema de endeudamiento de las comunidades locales y de exceso de deuda de los constructores, todos los constructores, muchísima vivienda vacía, según él está recordando a los oyentes, la España 2012, muchísima vivienda vacía, exceso de construcción, con muchísimas personas que no son capaces de pagar su hipoteca, con lo cual la dejan y la vivienda está congelada en el limbo y un problema de crecimiento, de falta de confianza de los inversores y de la gente enorme. Realmente China está en una situación absolutamente muy peligrosa para ellos mismos. Muy peligrosa para ellos mismos y que es la típica situación en la que alguien enarbola la bandera nacionalista, ¿no? Y hace una tontería. Sí, eso puede ser, que hagan tonterías militares, pero otro problema, la consecuencia otra que tiene es que toda la capacidad que han construido, que no consiguen vender allí, la están exportando al resto del mundo. Entonces, claro, están exportando coches muy subsidiados, están exportando muchísimos paneles solares, están exportando muchas cosas, baterías, etcétera, que están destruyendo la capacidad de otros países, textiles, todo, porque ellos ya no tienen capacidad sus consumidores para absorberlo. Entonces, el déficit, el superávit por cuenta corriente del resto del mundo, o sea, con respecto a China, o sea, perdona, el del superávit de cuenta corriente de China, se debe a que ellos están exportando, te cuento cuál es ese superávit, es 1 billón de euros, o sea, lo que es 1 trillion, que dicen los americanos, es enorme lo que ellos están exportando porque ellos no tienen dónde venderlo. Claro. O sea, que al final acabamos en las quejas de Trump, ¿no? Sí, o sea, no hay ninguna duda de que gran parte de lo que está sucediendo en Estados Unidos, pues empezábamos con eso. Estados Unidos tenía muy fácil, Trump tenía muy fácil el hacer una política que a él le hubiera servido, que es, oye, resolver el tema chino, que efectivamente hay un problema, resolver el tema migratorio, que tenían un problema los americanos y que ahora están resolviendo a lo absurdo y a lo loco y a lo militarista y etcétera, muy mal. Resolver el tema de los excesos de las políticas estas de diversidad, que no era tal, que son políticas discriminatorias y de linchamiento de la gente que hablaba diferente, lo hubiera tenido muy fácil, porque el problema de China efectivamente es cierto y existe.
Pues nada, muchísimas gracias, Luis. Gracias. Y ya dejamos aquí esta interesante conversación y Muchas gracias. espero a que salga tu libro Muy bien. para entrevistarte y que vengas aquí a hablar de tu libro. Vale, así lo haré. Muchas gracias.